Bien, a ver, vamos a retomar con el presidente. Presidente Fernández, ¿me escucha bien? Ahora escucho perfecto. Ah, bueno. No, yo le decía recién, cuando usted no me escuchaba, que le agradezco que esté esta noche con nosotros porque hoy este programa cumple 18 años interrumpidos en el aire y estuvieron todos los presidentes. Estuvo Eduardo Duhalde, estuvo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, así que usted nos permite mantener el invicto. Felicitaciones, no sabía que era el aniversario. Gracias, presidente. La primera pregunta que le quiero hacer es que faltan 6 días para que concluya por lo menos la primera parte de la cuarentena estricta que usted dispuso, y quiero preguntarle cómo vamos a salir de esa cuarentena, si la va a prorrogar, si vamos a salir, ¿qué es lo que piensa hacer con eso? Mire, par de temas. Primer punto, la cuarentena va a seguir, lo que podemos hacer es flexibilizarla, pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho. Esto es algo así, me lo explicaba un médico, como vio esos días donde usted se engripa y entonces empieza a tomar la medicación y de repente tiene un día sin fiebre y dice ya me siento bien y sale y vuelve a recaer en la gripe. Bueno, esto es algo parecido. Nosotros estamos Hay que evitar la recaída. Sintiendo, exactamente, nosotros estamos sintiendo que estamos un poco mejor y estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado. Por eso nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena, porque no vamos a terminar la cuarentena. Lo que vamos a ver es qué tipo de actividades podemos flexibilizar. Y eso yo quisiera que lo veamos en conjunto. Mañana a la tarde tenemos una teleconferencia con todos los gobernadores, como hicimos la vez pasada, para poder ver exactamente en qué lugar estamos, cómo podemos avanzar. También le propuse a la Unión Industrial Argentina, a la CGT, a la Cámara Argentina de Comercio, hacer entre las 3 instituciones, más el grupo de expertos que nos asesoran a nosotros en materia de infectología y de materia de epidemiología, para que vayamos tomando decisiones en conjunto. Porque lo peor que nos podría pasar es que con esta idea que muchos alimentan de que hay que recuperar la economía, terminemos enfermando a los argentinos. Yo siempre a esos que quieren apresurar, si quieren avanzar y quieren resolver todo, les digo que la verdad las fábricas, si en una fábrica entra una persona con coronavirus, lo que seguramente ocurrirá es que enferme a todos sus compañeros. Y ahí tendremos un problema mucho mayor, que es más gente enferma y una fábrica que no pueda funcionar porque sus trabajadores se enfermaron. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Hay actividades que por ahí podemos ir pensando en levantar la cuarentena y hay otras que se nos hace más difícil. ¿Por ejemplo? No, yo no quiero dar ejemplos porque quiero que lo resolvamos en conjunto y quiero que lo podamos ver en conjunto y quiero que todos escuchemos a los especialistas. Eso por sobre todas las cosas. Así que vamos a ir paulatinamente viendo. Hemos dado un gran paso. Miren un poco alrededor nuestro lo que pasa en el resto del mundo y se dan cuenta cómo nosotros hemos logrado eso que llaman aplanar la curva, que yo me gusta decir ralentizar, hacer más lento el contagio y poder controlarlo mejor. Y creo que todo el esfuerzo que hicimos no debemos perderlo. Presidente, ¿las clases pueden volver dentro de poco? No, las clases seguro que no van a volver. Porque además una de las cosas que debemos cuidar, Joaquín, es que el transporte público no se nos llene de gente, porque el transporte público es el canal ideal para infectar, para contagiar al otro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que hacer que el tránsito de personas en la calle, en los trenes, en los subtes, en los colectivos sea relativamente mínimo, porque si no el riesgo es muy grande. Presidente, usted hablaba... Imagínese que yo mañana, perdóneme Joaquín, imagínese usted que mañana dijéramos se terminó la cuarentena y largamos a todo el mundo a trabajar. Bueno, haríamos un enorme caos, un enorme caos. Nosotros hemos hecho en todo este tiempo silenciosamente, mire, tenemos detectados todos los argentinos que llegaron del exterior. ¿Cuándo llegaron? ¿Quiénes vinieron de lugares contaminados, países que tienen la enfermedad? Estamos haciendo un seguimiento puntual de todos esos argentinos. Ahora vamos a ampliar
buscando con quiénes estuvieron esos argentinos, si alguno de ellos se contaminó efectivamente y se enfermó, para tratar de aislar a los que esas personas pudieron haber visto desde su regreso. Fue un enorme esfuerzo que hemos hecho y que bueno, no debemos perderlo por apresurarnos. Que tenemos que tratar poco a poco recuperar la vida normalmente, yo estoy de acuerdo. Y que la actividad económica, tenemos un enorme costo por todo esto, eso es cierto. Pero lo que hay que ver es qué queremos privilegiar. Si queremos privilegiar que la economía empiece a moverse o que la gente se enferme y se infecte y se enferme. Yo elijo que la economía espere y cuidar a los argentinos. Insisto en este punto. Presidente, usted hablaba recién de las experiencias en el mundo y realmente hay experiencias muy desoladoras en el mundo, Estados Unidos, España, Italia, Francia. ¿Usted cree que tiene temor de que alguna de esas experiencias se reproduzcan en la Argentina? La verdad es que el mundo mira con atención lo que Argentina ha hecho y hasta casi muchos nos ponen como modelo de lo que debió haberse hecho en el mundo. A mí no me gusta cantar victoria porque estamos muy lejos de la victoria y además entendamos que lo que estamos haciendo es haciendo más lento el contagio para poder atenderlo. Simplemente. ¿Usted cree que va a haber semanas más? Pero vamos a pasar momentos dolorosos y seguro que vamos a pasar momentos más difíciles, seguro. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso y por eso no tenemos que relajarnos, porque no es verdad que haya pasado el problema. Entonces, yo insisto, y creo que el mundo nos pone, yo no me gusta hablar porque enseguida alguno puede pensar que atribuyo mérito al gobierno, y en verdad el mérito central es de los argentinos y de las argentinas, que fueron capaces de entender el riesgo y de quedarse en sus casas. Pero la verdad es que el mundo ve con atención la experiencia argentina. Presidente, habrá, la salud pública argentina en general está contando con las camas, los respiradores artificiales que se necesitan para una eventual ola más numerosa de infectados. Y en ese caso, si es así, le quiero preguntar también si es que está pensando en un decreto de necesidad de urgencia para sumar a la capacidad de la salud pública a las clínicas y sanatorios privados. A ver, hay dos cosas. Miren, nosotros nos estamos preparando en todo. Lo estamos haciendo silenciosamente. Hoy estuve con Guado viendo cómo está quedando el espacio que estamos construyendo en Tecnópolis, que es un lugar que va a amparar a más de 2.000 personas que se pueden llegar a contagiar, pero es un lugar de reposo, para decirlo de algún modo, donde van a recibir atención médica, obviamente, pero no van a tener las necesidades que puede tener alguien a quien la enfermedad lo complique. Para que todos entendamos cómo son estadísticamente los números que estamos viendo. De cada 100 personas que se infectan, 80 tienen una afectación leve. Es decir, deben guardar reposo, deben tomar medicación y en el término de una semana y media están como en condiciones de estar recuperados. 15 de los 100, 15 necesitan estar internados con una atención más cuidada y solo 5 necesitan terapia intensiva. Allí es donde está la mayor necesidad de los respiradores. Nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que en mayo tengamos la cantidad adecuada de respiradores para poder atender las situaciones más críticas. Y nosotros estamos esperando que a mediados de mayo esté el momento más complicado. Cuanto más demoremos la cuarentena, más tiempo ganaremos para poder fortalecernos en insumos y demás, y también de atender más adecuadamente cuando llegue el pico la epidemia. Así que yo en eso estoy tranquilo, estamos trabajando muy bien con los gobernadores, estamos trabajando muy bien con los intendentes, estamos todos preocupados, todos ocupándonos del tema. La Argentina tiene 3 fábricas de respiradores artificiales. El otro día hablaba con alguien de Perú que se asombraba, que no podía creer que la Argentina fabricara respiradores artificiales. Eso habla también, un punto así al margen, tener presente la importancia de la industria.
¿no? Ahí es donde uno advierte la importancia de desarrollar industrias propias. Tenemos de esas tres, están las tres funcionando, hay una que funciona muy bien, están trabajando con un esfuerzo enorme en Córdoba, han multiplicado con creces la producción, hay otra que está haciendo el mismo esfuerzo también en Córdoba, hay muchas empresas que están trabajando para ayudar a construir pulmones artificiales, que es un aparato que de algún modo reemplaza al respirador, pero no es exactamente un respirador, pero puede, para los casos menos severos, puede servir para atender gente. O sea, estamos absolutamente... Miren, hoy me enteré que la industria argentina va a confeccionar cerca de 25 millones de ropa para la gente de la sanidad. Entonces, estamos trabajando bien, a full, todos comprometidos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las intendencias, todos compenetrados en lograr que esta pandemia nos cause el menor daño posible. Presidente, usted hablaba recién de las industrias y yo le quería preguntar, la economía está parada acá y está parada en el mundo. Lo que le quería preguntar específicamente es qué decisiones ha tomado en beneficio de las industrias o de la economía y de la industria en particular, y también de los trabajadores que están en muchos casos con problemas para cobrar su sueldo, ¿no? Mire, nosotros estamos atendiendo, hemos dictado un sinfín de medidas donde hemos tratado de atender la situación de todos, ¿no? No solamente desde los planes sociales, el IFE, este nuevo plan que es para los que están fuera del sistema, los que no están en blanco en el sistema, y tratar de llegar a auxiliarlos. Estamos haciendo un sinfín de cosas. Para aquellos que están alquilando, les hemos congelado los alquileres, hemos suspendido los juicios para ejecutar la salida de alguien que está alquilando y no pudo pagar, hemos congelado las cuotas de los créditos hipotecarios, hemos suspendido las ejecuciones hipotecarias, hemos auxiliado con mucho dinero, 380.000 millones de pesos, para que tengamos una idea, en créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas. Y eso ya se está empezando a ver, lo ha garantizado el Estado a esos créditos para que los bancos accedan a dar el préstamo. Hoy me contaba Ignacio de Mendiguren que hoy calculaban ellos, estaban avalando más de 90.000 créditos para pymes. Hemos dado una moratoria para la pequeña y mediana empresa, que es una moratoria que llegaba hasta el mes de febrero. Yo estoy viendo de incorporar los meses de marzo y abril, porque ahora se prolongó hasta mayo la inscripción en la moratoria, que es una moratoria muy ventajosa para las pymes. Para mí, la preservación de la empresa y del trabajo es central, porque va a haber un día en que esto pare y la vida seguirá. Y lo que yo quiero es que en ese momento nadie tenga temor de haber perdido su empresa o de haber perdido su trabajo. Es un esfuerzo que debemos hacer entre todos, porque todo esto que yo digo no lo hace el presidente, lo hacemos, es un esfuerzo de los argentinos. Entonces tenemos que seguir en ese esfuerzo, que yo creo que es muchísimo, pero es lo que nos toca, es el momento que nos toca. La economía este año, bueno, va a estar un poco más débil. Nosotros justo cuando veíamos que la cosa empezaba a levantar, apareció esta pandemia. Miren, yo siempre recuerdo lo mismo, cuando con Néstor llegamos en el año 2003, la Argentina el año previo, el año anterior, había caído 11 puntos su Producto Bruto. Bueno, si nos levantamos aquella vez, nos vamos a poder levantar otra vez. Presidente, permítame que le diga una cosa, pero hoy hablé con contadores que me decían que formalmente, por lo menos, la AFIP no los había notificado de ninguna resolución que beneficiara, digamos, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el pago del IVA, del anticipo de ganancias, es decir, que dieran plazos más generosos que los preestablecidos, que son los que están rigiendo hasta ahora, ¿no? En la ley de emergencia que se dictó en diciembre, ahí está la moratoria.
La moratoria llega, si yo no me equivoco, hasta el mes de febrero. Yo lo que le he pedido a Mercedes Marcó del Pont, que incluya los impuestos que cayeron en marzo y en abril, para que se inscriban hasta mayo las pymes y que no tengan la presión impositiva estos meses. Lo que pasa es que también hay que marcar un dato, ¿no? Nosotros necesitamos que los impuestos en la medida de lo posible se paguen, porque con eso hay que pagar la salud, pagar la seguridad, y bueno, todas las obligaciones que el Estado tiene en este momento. Pero lo que sí, no tengan ninguna duda, que a nosotros lo que más nos importa es preservar el trabajo y la fuente de trabajo. Y eso vamos a seguir haciéndolo. Presidente, a propósito de eso, en las últimas horas salió una versión de que, bueno, usted dijo algo también en un reportaje con Horacio Berbisky, de que era posible un impuesto especial para tanto los que blanquearon dinero que no habían blanqueado antes que estarían generalmente en el exterior, y también para las grandes empresas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Va a haber este impuesto especial o no? Lo que no es posible, Joaquín, es que pidamos que nadie pague y que el Estado haga todo. No, estamos hablando de un impuesto especial. De algún modo, no, por eso digo, de algún modo, si las pymes tenemos que esperarlas, si tenemos que a su vez, esto es otra de las cosas que hicimos con las pymes, les sacamos todos los aportes patronales. 90 y pico % bajaron los aportes patronales de las pymes. Entonces, si nosotros hacemos todo este esfuerzo, alguien va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Eso lo está discutiendo el Congreso, porque yo no puedo poner impuestos. Así que no depende de mí, depende del Congreso Nacional. Ahora, a mí me parece que un aporte extraordinario, no de los que blanquearon, sino de las grandes fortunas, bueno, podría pensarse, ¿no? Yo nunca me olvido que en febrero, cuando estuve con Merkel, la pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es: nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. Claro, no, le preguntaba. Pero es un tema que tiene que resolver el Congreso, porque yo no puedo hacer nada, yo no puedo poner impuestos. No, el tema impositivo es un tema claramente del Congreso, pero le preguntaba esto porque hoy algunos constitucionalistas respetados dijeron que un impuesto al blanqueo sería inconstitucional. Sí, pero yo no hablé de un impuesto al blanqueo. Salvo que sea no, voluntario, ¿no? Claro, pero yo no hablé de un impuesto al blanqueo. Yo hablé de un impuesto a las grandes fortunas. Un profesional del derecho coincide que esto no puede ser así. Que esto, digamos, no. A mí me parece que lo que digo yo, que es directamente ver quién tiene más recursos, saber qué puede aportar. Eso seguro es algo absolutamente legítimo, está reconocido constitucionalmente, hay un sinfín de fallos de la Corte, me parece que podría ser una alternativa más segura. Déjeme que le Pero pregunte... insisto, no es un tema que dependa de mí, ¿eh? No, un tema del Congreso, claramente el tema impositivo del Congreso. Déjeme que le toque algunos temas que espero que no se enoje, porque usted es rápido para enojarse a veces. No. No. Uno es el tema del que pasó el viernes con los jubilados, que realmente fue muy lamentable lo que pasó. Y ahí hay personas que están, digamos, que están en la discusión y en la crítica pública, como es el director de la ANSES, Banoli, el presidente del Banco Central, Pese. ¿Usted ha hecho una autocrítica de esto? Se mezclaron muchas cosas ahí, Joaquín. Evidentemente que hubo un error nuestro, lo hubo, sin ninguna duda. Pero también es cierto que mucha gente vio los bancos abiertos y se volcó a hacer trámites que no tenían nada que ver con el cobro de jubilaciones. Y eso generó un problema. Y había un montón de jubilados, además, que no habían cobrado su jubilación, vieron el banco abierto y fueron a cobrarlo. Y además hay un montón de jubilados que confían más en ver al cajero dándole el dinero que era un cajero automático. Sí, esto es así. Bueno, todo eso nos pasó. Claro, todo eso nos pasó, Joaquín. Lamentablemente nos pasó y nos hizo pasar un trago amargo. Pero en 24 horas reaccionamos. Y ahí el esfuerzo de los intendentes junto a nosotros ha sido central. Todos los intendentes, porque esto no fue un esfuerzo de los intendentes oficialistas. Los intendentes opositores hicieron un enorme esfuerzo con nosotros para que eso no vuelva a pasar y no pasó. Y al día siguiente ya estaba todo ordenado, pero también es cierto
¿Dónde creo yo que fallamos nosotros? En no explicar que estaban solo abiertos los bancos para pagar, creo que eran pensiones no contributivas. No dijimos eso, y entonces fue todo el mundo al banco. Lo vio abierto y dijo, bueno, vamos ahora. Bueno, eso lo aprendimos, no creo que nos vuelva a pasar. Bueno, pero era fácilmente previsible, presidente, para sus funcionarios, porque la gente hacía varios días que no tenía efectivo, no tenía acceso al banco, y obviamente el día que se abría el banco iban a ir a buscar el efectivo, ¿no? Relativamente previsible, porque nosotros lo que también pensamos es que la gente puede usar cajeros, y nos damos cuenta que mucha gente no fue a buscar. Fue un montón de gente fue en busca del famoso, esa famosa contribución nueva que estamos, que se llama IFE, que es para los que están fuera del sistema, y fueron a cobrarlo pensando que estaban para pagarse. Hubo mucha confusión. Yo creo que se mezclaron cosas, hubo mucha confusión. Bueno, lo que no tiene que hacer es volver a pasarnos. Hoy hubo una polémica también por el tema de la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En algunos casos se pagó, según lo que se publicó en el boletín oficial, muchísimo más de los precios que estableció el gobierno o la SIGEN como precios máximos, sobre todo para los alimentos. Como hay que descartar cualquier deshonestidad de parte del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que esto sucediera? Un par de temas, también acá. Yo creo también en la honestidad de Daniel Arroyo. Igual Daniel dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué fue lo que pasó. A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios, y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió alimentar a la gente. La verdad es que esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones. Si hubo algún acto de corrupción, le aclaro, el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente. Y no tengo ninguna vocación de apañar a un corrupto en mi gobierno. Ahora, como yo lo que quiero es que finalmente el daño no se consume, yo le pedí al jefe de gabinete, porque es la autoridad de aplicación en esta materia, usted sabe que como consecuencia de la pandemia nosotros hemos autorizado a hacer compras de un modo más ágil, porque tenemos muchos problemas. La gente por ahí no lo percibe, pero hay una demanda mucho más alta de alimentos, porque hay mucha más gente que lo necesita, y porque además también la gente en la condición de cuarentena también consume más, es así. Entonces, hay una mayor demanda de alimentos que algunos especulan aprovechándose en los precios. Está también esta situación de cartelización, porque uno en verdad necesita comprar una serie de productos que no lo produce uno solo, lo producen muchos. Entonces aparecen esta suerte de bolseros que, le aclaro, hace décadas que están vendiéndole a los estados. Algunos de ellos, estaba mirando hoy, fueron proveedores de la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior y también en la gestión nacional anterior. Lo que nosotros no podemos permitir es que alguno se abuse de la gente. Esto es lo que no podemos permitir. Entonces, ¿qué le pedí a Santiago Cafiero? Cosa que ya hizo y mañana va a estar publicado. Le quiero explicar a la gente que esta compra que se ha hecho, se ha recibido ya parte de los alimentos, pero no se pagó todavía. Entonces di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el mismo Estado Nacional fija. Y que aquellas licitaciones que están en proceso de ejecución, de pago, deben ser revisadas y todos los ítems deben volverse respetando los precios máximos que el Estado fija. Es decir, que esto Y acá... Sí, presidente, perdón, disculpe, quiero una aclaración. Esto que apareció hoy como supuestamente comprándose, no se va a pagar
si no es con los precios establecidos como precios máximos por el gobierno. Esto es así. Exactamente, exactamente. Y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, bueno, que se haga cargo de la responsabilidad que le quepa. Pero lo que sí quiero es que todos entendamos, porque lo que yo me sentí muy mal hoy cuando escuché a Daniel, pobre, en la impotencia de lo que había pasado, francamente, es que no puede ser que alguien se le plante al Estado. ¿Cómo alguien se le va a plantar al Estado y le dice no te vendo si no me pagas lo que yo quiero? En una situación como la que estamos viviendo. Entonces, yo de verdad soy el primer dialoguista, pero me han dado el poder del gobierno. Si me toca ejercerlo, lo ejerzo. Y lo único que estoy haciendo es ejerciendo el poder que los argentinos me delegaron y cumpliendo con la promesa que yo les hice a los argentinos. Esto no va a pasar. Yo no voy a permitir que se pague lo que no se debe pagar y que alguien aproveche la situación de emergencia que vive la Argentina para llenar sus bolsillos. No lo voy a permitir. ¿Usted cree que esto es solamente en este caso que se vende, que se le está vendiendo al Estado, o hay una suba de precios injustificada en el país? No, hay una suba de precios injustificada, no tenga dudas. Por eso yo digo, si el Estado paga más de lo que los precios máximos dicen, ¿con qué autoridad moral le voy a exigir a un comerciante que no cumpla los precios máximos? Yo eso no lo voy a hacer. Con el primero que van a cumplir es con el Estado, y el primero que va a hacer cumplir los precios máximos es el Estado. Y mañana también va a estar publicada el decreto que habilita a gobernadores e intendentes a ejercer el poder de policía para controlar los precios en sus provincias, según la Ley de Defensa de la Competencia. Es una apertura que hacemos al poder que el Estado Nacional tiene. Nosotros necesitamos terminar con la Argentina de los vivos que se ríen de los bobos. Acá no hay vivos ni bobos, acá somos argentinos y todos tenemos que respetarnos. Y en materia de precios hay muchos que se pasaron de vivos. Así que bueno, yo espero que lo comprendan, y si no lo entienden, los argentinos me dieron el poder para que actúe. Le voy a hacer la última pregunta que molesta. Sí. Después vienen dos o tres preguntas buenitas. El tema viene Moyano. Avisando hace rato las preguntas molestas. El tema Moyano. Sí. Usted sabe que por sus elogios a Moyano lo criticaron desde la izquierda a la derecha, todo el mundo, hasta los dirigentes sindicales. Que no lo dicen en público, pero en privado lo dicen. ¿Se arrepiente de haber hecho esos elogios a Moyano? No, es sinceramente lo que siento. Pero eso no va en detrimento de otros sindicalistas a los que respeto y valoro mucho. El otro día almorcé con muchos dirigentes de la CGT. Y en verdad yo soy un gran defensor del sistema sindical argentino. Miren, el sistema de obras sociales existe en Argentina y es un sistema paraestatal que atiende a millones de argentinos. Entonces yo la verdad es lo que creo. Yo no les pido que estén de acuerdo conmigo, pero es lo que creo. Y yo en el año 2003, cuando llegamos al gobierno y la Argentina estaba dada vuelta como ahora, la verdad es que Moyano nos ayudó mucho. Y yo no voy a dejar de decirlo. Nos ayudó mucho a poner la Argentina de pie. Y poner la Argentina de pie era que la Argentina crezca como creció ese año, cerca de 7, 8 puntos, y que también empiecen a mejorar el ingreso de los que trabajaban y el ingreso de los jubilados. También hubo otros dirigentes sindicales, Yo no voy a decir que haya sido el único, pero yo la verdad guardo gratitud a Moyano y sinceramente no me voy a desdecir de algo que creo. Ahora, no por eso quiere decir que todos tienen que pensar como yo. Bueno, otros pueden tener otra opinión. Hablando de que otros pueden tener otra opinión, presidente, le quería preguntar su opinión sobre el papel que está cumpliendo la oposición. ¿Usted cree que es el papel que corresponde? ¿Usted cree que deberían colaborar más? ¿Usted cree que están haciendo mal las cosas? ¿Qué es lo que cree de la oposición? Es difícil generalizar. Yo diría lo siguiente. Mire, yo con muchos gobernadores de la oposición y yo me animaría a decir todos los intendentes del Gran Buenos Aires y de Buenos Aires, por lo incluyo en esto a Montenegro, lo único que he recibido es colaboración y ayuda, y es querer sumarse a un trabajo conjunto. También el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
a un trabajo conjunto porque nosotros sabemos lo que está pasando. Y una cosa es gobernar y otra cosa es tirar piedras. Hay una oposición que llena las redes sociales con difamaciones, con mentiras, con noticias falsas, con insultos, que tratan de levantar a la gente en un momento donde todos tendríamos que estar unidos para sobrellevar lo que nos pasa. Pero hay otra oposición que está en las intendencias, que trabajan codo a codo con nosotros para tratar de resolver el problema de los argentinos. Y eso no es solamente los oficialistas que lo hacen y mucho y no saben cuánto los agradezco, son también los opositores. Eso es lo que veo en Rodríguez Larreta, eso es lo que veo en Jorge Macri, eso es lo que veo en Valenzuela, eso es lo que veo en Grindetti, eso es lo que veo en Montenegro, eso es lo que veo en Valenzuela. Entonces, no es justo decir que todo es lo mismo, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. También están, soy una de sus principales víctimas, los que manejan las redes con el manejo perverso de siempre, esa parte del gobierno que fue, que siguen con esa lógica, difamando, ensuciando, tirando noticias falsas. Yo solo lo cuento porque vino la pregunta. Yo estoy en una etapa donde creo que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos por estar juntos y tratar de unirnos y tratar de zanjar las diferencias que tenemos. ¿Tiene nombres para hacer sobre estos que manejan las redes Todo el mundo sabe quién es el jefe de los trolls, todo el mundo lo sabe. Presidente, de todos modos, usted no está dispuesto a reunirse con la oposición, con esta oposición que usted califica de constructiva. Pero sí, hoy hablé con Mario Negri. Y lo hablé porque le dije, mirá, yo había tomado un compromiso con ustedes para ir siguiendo de cerca la pandemia. Me gustaría ver cómo hacemos para reunirnos, porque lo que pasa, es más, Negri estaba en Córdoba. Y entonces le dije, mirá, sería bueno que charlemos, y entonces quedé en que mañana lo llamaba para ver cómo podíamos coordinar un encuentro con la oposición, si tal vez por videoconferencia, para que podamos ver cómo seguimos, porque además, yo antes le decía, estamos viviendo un momento excepcional, Joaquín, ¿no? Y el tema de las compras, que yo le contaba antes, que nosotros dimos cierta flexibilidad para las compras, porque pasan muchas cosas que la gente no percibe. Por ejemplo, hay una demanda global de insumos que ha llevado los precios de esos insumos a las nubes. Entonces nosotros compramos y la verdad es que nosotros le damos la total transparencia, pero quisiéramos dotarla de más transparencia aún. Y entonces una de las cosas que quería hablar con Mario era, bueno, ¿por qué no organizamos un grupo que siga de cerca cómo evolucionan las compras? Porque todo esto que se desató hoy en torno a las compras de desarrollo social, en verdad surgió porque todo esto es público. No porque es oculto, es porque es público. Entonces alguien pudo mirar, y bien que hizo en mirar, y llamó la atención. Ahora, la verdad es que cuanto más transparencias le demos a esto y cuanto más se comprometa la oposición en esto, para mí mayor será la tranquilidad. Hay mucha gente de la oposición con la que trabajamos, con la que hablamos, qué sé yo. El otro día, el día de mi cumpleaños, Esteban Bullrich, que lo conozco hace años, me mandó un saludo, un tuit muy generoso. Y yo veía los insultos que recibía Esteban Bullrich y digo, pero porque me saludó por el cumpleaños merece esto. Hay como distintas oposiciones, yo no creo que todo sea lo mismo. Presidente, usted lo nota un poco molesto con el tema este de las redes. ¿Está molesto por los cacerolazos? No, todo el mundo tiene derecho a... ¿Usted cree que pertenece lo mismo las redes y los cacerolazos son lo mismo? Sí, yo creo que hay de todo también. Yo creo que hay gente que honestamente algo no le gusta y lo dice, y eso es parte de la democracia. Yo no me quejo de eso. Yo lo que siento es que la inmensa mayoría de los argentinos me está acompañando. De eso sí estoy seguro. De eso sí estoy seguro. No es que me está acompañando a mí. Está acompañando una lógica de enfrentar la pandemia que bueno, gracias a Dios nos mancomuna a todos, nos une a todos. Eso yo sí lo siento. Ahora, si alguno está descontento, está desconforme, cree que debe quejarse y el modo que encuentra para quejarse es salir al balcón y golpear una cacerola, yo soy un hombre de la democracia. Lo entiendo. Lo que pido es que no me pidan que lo comparta, porque evidentemente esa persona está mirando algo muy distinto a lo que yo veo.
Presidente, déjeme hacerle una última pregunta, que en realidad son dos preguntas. Sí. Una es cómo espera usted la evolución de esto en la Argentina, tanto de la pandemia como de la actividad en general, y también cómo imagina el mundo después de esta pandemia del coronavirus. Yo creo que nosotros vamos a tener una caída de la actividad económica, claramente, porque de hecho tenemos la economía muy frenada. Ahora, vamos a salvar muchas vidas haciendo eso. Y vamos a evitar que mucha gente se contagie haciendo eso. Mañana, una de las cosas que tengo para hablar con los gobernadores es un protocolo para el cuidado de los adultos mayores, que son los que más riesgo tienen, ¿no? Los que tienen más de 65 años. Es algo que se inició con una preocupación de Horacio Rodríguez Larreta y que a partir de allí trabajamos con Axel y trabajó Ginés y entre todos armaron un protocolo que le queremos proponer a los gobernadores que se cumpla para preservar la salud de nuestros abuelos. Miren, la verdad es que lo más importante es que cuidemos la salud en este momento y yo desde ese lugar estoy contento de cómo la cosa evoluciona, sabiendo que estamos lejos de haber alcanzado el resultado, ¿eh? Estamos lejos, ¿eh? Esto es como una carrera de resistencia que recién empieza. Sentirse cómodo a los 20 metros no sirve de mucho. Entonces, falta mucho todavía, pero estamos haciendo las cosas bien. El mundo reconoce que estamos haciendo las cosas bien. No el gobierno argentino, la Argentina. No bajemos los brazos. Yo sé que es perturbador para muchos estar tanto tiempo en sus casas, pero piensen que estamos cuidando vidas, la de ellos y la de otros. El mundo, cuando esta pandemia pasa, deberá repensar muchas cosas. Deberá pensar, por ejemplo, qué sentido tuvo todo este capitalismo financiero que vivimos durante décadas y que repentinamente se desmorona porque aparece un virus microscópico que termina con los consumidores, termina con un número importantísimo de poblaciones y destruye economías con una facilidad enorme. ¿Qué sentido tiene este premio al individualismo, esta lógica del progreso individual, de la meritocracia y la pérdida de la solidaridad, si ahora está claro que todos valemos lo mismo frente al virus? Y entonces, ¿qué sentido tuvo todo eso? A mí me parece que nosotros vamos a tener que revisar muchas cosas, muchas de las cosas que dice el Papa. El Papa cuando nos decía hay que terminar con la cultura del descarte, esa cultura que dice, bueno, lo que pasa es que en el país hay 20 millones de argentinos que sobran, ahora, ¿qué hacemos? Porque ahora todos valemos lo mismo. Entonces, recuperar la lógica de la solidaridad, para mí va a ser muy importante. Y también creo que va a repensarse el funcionamiento del Estado. Porque ahora nos damos cuenta de lo que vale la salud pública. Ahora, yo el otro día fui a un hospital en La Matanza, que quedó hecho en el año 2015. Y nunca lo inauguraron porque alguien creyó que no hacían falta hospitales. Entonces, la verdad es que yo creo que el Estado se va a repensar y nos vamos a dar cuenta que hay dos temas que el Estado no debe renunciar. El primer tema es la salud. El segundo tema es la educación. Que nosotros tengamos una fábrica de respiradores en Argentina, que es el resultado de dos hermanos, uno médico y otro ingeniero, que se pusieron a construir un instrumental médico tecnológicamente de avanzada, habla de la importancia de la educación pública y de lo que representa para el futuro argentino la educación. Porque la riqueza de las naciones está en el conocimiento, no está en el petróleo, está en el conocimiento. Fíjense lo que pasa con el petróleo hoy en día. Entonces, entendamos de una vez y para siempre que tenemos que construir una comunidad que nos contenga a todos y a todas, y que además la solidaridad debe ser la regla que nos vincule, porque aquí nadie se salva solo.
Presidente, esta sí es la última. ¿Tiene alguna palabra para decirle a los argentinos que están en el exterior y que no pudieron ser repatriados todavía, cuyas familias están acá y están pendientes de ellos, y son miles, ¿no? Estamos haciendo un enorme esfuerzo por traer a todos. Están diseminados en lugares insólitos, estamos tratando de traer a todos, con muchas dificultades, porque muchos piensan que es desidia Argentina, pero muchas veces nos encontramos con países que tienen cerradas las fronteras y no dejan bajar un avión. Y no tenemos cómo resolver eso. Pero lo que sí estamos atendiendo a todos y cada uno de los casos. Mire, yo en este celular, que creo que lo tiene toda la Argentina, el número de mi celular, he recibido infinidad de mensajes de gente que está en el exterior. Gente que está enferma y necesitaba medicación, le hicimos llegar la medicación para que estén tranquilos. Gente que se quedó sin recursos, le hemos dado recursos para que sobrelleven el tiempo que les queda hasta que podamos traerlos de vuelta al país. Me he ocupado de todos y cada uno de los argentinos y de los pedidos que me han hecho. Ahora, está claro que el tema no solo depende de nuestra voluntad, sino que esto es un problema global y muchos países han cerrado las fronteras y hacen muy difícil sacar a los argentinos de allí. Pero no me olvide de ellos, nadie se olvidó de ellos. Le agradezco muchísimo, presidente, que haya estado con nosotros. Que tenga buenas noches. No, Joaquín, gracias y felicitaciones por el aniversario. Gracias. Una pausa. El presidente ha dejado varios conceptos importantes, ustedes habrán percibido que son conceptos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que no vamos a salir. El domingo se vence la cuarentena que estableció él. Una vez finalizada Semana Santa, supuestamente se terminaba la cuarentena. La cuarentena va a seguir, solamente por lo que yo interpreté de lo que dijo el presidente, van a ser sectores muy específicos como para mantener la economía funcionando, tal vez con turnos alternativos, con turnos rotativos para que toda la gente no se amontone en un mismo espacio y a una misma hora. Me parece que, a ver, esto responde un poco también a la experiencia que se está dando en el mundo. En realidad el curso de cómo va a seguir la pandemia es desconocido, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Algunos países han empezado a bajar ahora, algunos países que estuvieron muy mal, como España e Italia, han empezado a bajar los índices tanto de infectados como de muerte, pero estamos hablando de que pasaron de 900 muertos diarios a 700 muertos diarios, es decir, seguimos en esos países se sigue todavía con un índice muy importante de muertos y de infectados. Estados Unidos es un caso especial, es el epicentro de la epidemia en este momento, tiene ya más infectados, mucho más infectados que China y muchos más muertos que China. Ahora, que se empiece a bajar el índice y a nosotros todavía nos falta llegar al pico, que según dijo el presidente, estaremos en la segunda o tercera semana de mayo llegando al pico. Que se empiece a descender no significa que el problema sea resuelto. Ustedes saben que hay una seria advertencia de muchos infectólogos que dicen, ojo con la segunda ola de la epidemia, porque si no se sale bien, esto lo decía el presidente, haciendo la metáfora de una persona que está con gripe, se siente un poquito mejor y sale y tiene una recaída. Y esto es cierto, esto lo están diciendo los infectólogos. Ojo con la segunda ola que puede venir, no acá en el mundo, si se abren todas las puertas de la cuarentena y todo el mundo sale a la calle y vuelve a vivir como se vivía el día anterior. El problema de la economía, que también habló el presidente, es un problema raro, porque por lo general las crisis
crisis financieras, que conocimos la última en el 2008 en el mundo, ¿no? Nosotros conocemos varias, los argentinos conocemos varias, pero en el 2008 era crisis de demanda. Es decir, la gente no podía comprar, la gente se quedaba sin trabajo, la inestabilidad del resto los hacía ahorrar, entonces no salía a comprar. Esta es una crisis distinta, es una crisis donde se cayó abruptamente la oferta. ¿Por qué? Porque la cuarentena en la que está casi todo el mundo paralizó las fábricas, paralizó las empresas. Esta es una situación muy, pero muy extraña. Fíjense ustedes que con el tema de la crisis de demanda, sí había literatura económica a granel. La más importante es la que hizo Keynes en el siglo XX, a principios del siglo XX, donde él decía, bueno, cuando la gente no puede comprar, el Estado tiene que incentivar la economía, levantar la economía para que la gente pueda comprar y por lo tanto las empresas puedan sobrevivir. Esta experiencia donde son las empresas las que cierran sus puertas por disposición de los gobiernos, porque el coronavirus, y en eso tiene razón el presidente cuando dice que lo primero que necesita esta crisis es que la gente siga viviendo, porque con la gente muerta no tenemos solución. Pero esta crisis, digamos, donde son las empresas las que cierran, son las empresas las que no pueden ofertar sus productos y la gente que aún la que puede comprar no puede comprar, es casi inédita en el mundo. Entonces hay que crear, por lo tanto, hay que crear nuevas doctrinas, nuevas literaturas económicas para resolver este problema. En algunos países del mundo lo están haciendo preservando a las empresas de una situación, digamos, de quiebra que cuando la crisis sanitaria pase ya no esté. Lo que están haciendo es tratándole de ayudar a pagar sueldos, saldar deudas y todo lo demás para que cuando pase la crisis sanitaria estén con vida como para reanudar la actividad. Acá es importante lo que ha dicho también el presidente sobre el blanqueo, digamos. Me parece, por lo que escuché, que acá un impuesto a los que hicieron el blanqueo durante el gobierno de Macri, que eran blanqueo de dinero que no lo tenían declarado y que estaba por lo general fuera del país, aunque también había dinero dentro del país, generalmente eran en dólares, obviamente, no eran pesos, que a ellos no les va a venir un impuesto. Me parece que esto es lo que dijo el presidente, sin ser tan enfático, pero esto es lo que dijo. ¿Por qué? Porque esto sería inconstitucional, efectivamente. Porque ya, digamos, esas personas se acogieron a una ley que les estipuló las formas del blanqueo. Digamos, los métodos con los cuales tenían que aceptar o rechazar el blanqueo. Y ellos aceptaron. Si se avanza sobre esta gente que blanqueó, puede ser inconstitucional porque violaría el derecho a la propiedad. Porque ellos ya cumplieron con todas las obligaciones que el Estado le impuso en su momento. Pagaron impuestos por lo que no habían declarado y después siguieron pagando impuestos por lo que ya tenían. Ahora, me parece que sí, lo que el presidente dijo es que puede haber un impuesto a las grandes fortunas. Yo no sé si será un impuesto voluntario, no sé si será una ley. Él habló de que efectivamente esto está en el Congreso, efectivamente es una idea de Máximo Kirchner, acompañada desde hoy por Carlos Heller, pero me parece que vamos a tener nuevos impuestos, digamos, sobre un sector alto de la sociedad, las grandes fortunas, habló él, pero me parece que la economía requiere hoy de una solución más integral y que entienda más este fenómeno del que yo estaba hablando recién. Digamos, es un fenómeno nuevo. En este momento la crisis económica en el mundo y en parte en la Argentina, porque acá hay un sector social que consume, no puede consumir porque no hay oferta. Este es el problema que hay que resolver. Y en eso hay empresas grandes que son muy útiles, hay pymes que son muy útiles, son las que dan mucha mano de obra, y también las que tienen menos espalda para resolver esto. Para sobrevivir a esto,
Porque las empresas grandes pueden tener sus empleados en la casa y pagarle los sueldos durante 2 o 3 meses. Las pymes por ahí no pueden llegar al primer mes, porque no pueden pagar si no están trabajando. Entonces, digamos, este es el problema que hay que resolver, yo creo, en lugar de empezar a buscar nuevos impuestos que lo único que van a hacer es, por ahí, agravar más la situación económica o crear más desconfianza en la gente que a lo mejor después de esto, y cuando todos queramos vivir la vida que se nos clausuró de pronto, podrían invertir. Me parece que esa debería ser el principal objetivo del presidente. ¿Cómo hacer que las grandes fortunas y que las pymes y que inviertan una vez que haya pasado la crisis sanitaria y la pandemia se haya ido? Chao, hasta el lunes.